Para impartir la conferencia del día de hoy, Manejo de dolor y sufrimiento ante la muerte, nos hace el favor y el honor de impartirla la doctora Verónica Camacho Bacheron. Ella está estudiando el doctorado en Desarrollo Humano por la Universidad Motolinía. También tiene una maestría en Administración de Empresas por la Universidad Latinoamericana. Tiene una maestría en Educación por la Universidad Anáhuac. También tiene es médico cirujano y estudió en la Universidad West Hill. También tiene el diplomado de tanatología por el Instituto Mexicano de Tanatología C, un diplomado en Mindfulness por el Instituto Mexicano de Mindfulness, es médico anestesiólogo adscrito al Hospital de la Ceguera de México, docente en diversas instituciones, ha publicado diversos artículos en revistas de investigación y orgullosamente docente del Instituto Mexicano de Tanatología. Yo le cedo la pantalla y el micrófono a la doctora Verónica Camacho Bacheron para impartir la conferencia del día de hoy. Muchas gracias, doctora. Son todos suyos. Muchas gracias, Iván. Pues buena tarde a todos. Es un gusto estar aquí, un honor. Y bueno, vamos entonces a empezar con esta charla. La preparé para dar un poquito de énfasis, un poquito de conocimiento y reflexionemos sobre el dolor y el sufrimiento al que se encuentran ahora muchas personas y sobre todo la familia y lo que está alrededor. Y la idea acá es un poquito platicar, iniciando con una reflexión, un par de preguntas que, pues evidentemente, ahí en casa donde estén ustedes puedan quedárselas, ¿no? No para responder ahora, pero son preguntas importantes que nos van a acompañar todo el tiempo. Un poquito de definiciones, el marco contextual. Vamos a hablar principalmente sobre analgesia paliativa, sedación paliativa, que son conceptos muy importantes que se ofrecen al final cuando el paciente está muriendo, está en un momento de agonía. Un poquito también comentar sobre el marco ético y el marco legal, que acá en Ciudad de México está vigente y nos regimos en él. Y después de todo esto, como dice el título de la presentación, manejo del dolor y sufrimiento al final de la vida, ¿hay esperanza? Y bueno, vamos entonces con esta pregunta. Si hoy usted, tú, alguno de tus familiares estuviera en un proceso de enfermedad terminal, cursando agonía, sufrimiento, dolor en los últimos días, ¿qué te gustaría a ti que te sucediera o le sucediera a tu familiar? ¿No? Imaginar un poquito esa pregunta siempre, tal vez pensando que hay una varita mágica. Si es así, piensa, ¿qué te gustaría que sucediera? Porque al saber que estamos muriendo, que estamos en este proceso de muerte y curar no es posible, podemos aliviar. Y les digo, no es que haya una varita mágica, pero sí se puede aliviar. Hoy quiero decirles orgullosamente, me dedico a hacer esto de la sedación paliativa, la analgesia paliativa, no como un procedimiento único que sea la varita mágica. En esta hora que estaré con ustedes, quiero platicarles, narrarles, contarles cómo se lleva a cabo esa varita mágica y que al final, cuando se mueve esa varita mágica, realmente responde esta pregunta, si es posible aliviar. Por eso quería que en este momento, un poquito antes de empezar a pasar las diapositivas, reflexionemos, porque seguramente hemos tenido alguna pérdida humana, querida en nuestras vidas, y hemos visto que a lo mejor murió con dolor y sufrimiento y otra serie de circunstancias bastante dolorosas, y aliviar es posible. Pues vamos a entrar entonces en la materia y vamos a hablar, como les decía al inicio de la sesión, qué es analgesia paliativa y qué es sedación paliativa. Cuando hablamos de cuidados paliativos, que esto es el todo, o digamos que el gran paraguas de donde sedación paliativa y analgesia se quedan debajo de este paraguas. Los cuidados paliativos en México son una serie de programas que surgen a partir de atender a pacientes con cáncer. Evidentemente, con cáncer terminal están muriendo.
quiero definirles o platicarles qué es un paciente en estado terminal. Esto que yo les decía es el paciente que está muriendo, la persona que está muriendo, es el enfermo que justo está en una situación irreversible, ya no hay curación y que reciba un tratamiento para esa enfermedad, para esa agonía. Ya no hay recursos experimentales, se agotó todo lo médicamente, humanamente posible para devolverle la salud y que evidentemente no funciona y que sabemos, podemos predecir, podemos pronosticar que esta persona que está terminal le vivirá un periodo de 3 a 6 meses, ¿no? Eso es una persona, un paciente en estado terminal. La OMS define a este paraguas que les digo de los cuidados paliativos como todos aquellos cuidados totales que se brindan justo a estos pacientes al borde de la muerte, ya no se puede curar y su objetivo es proporcionar calidad de vida, evitando que sufran él y su familia, ¿verdad? Porque no solamente es el paciente, es su entorno, ¿no? Su familia. Esto considera que la calidad de vida será a partir de control del dolor y toda la sintomatología terminal que está alrededor del paciente muriendo, ¿no? Su apoyo psicoterapéutico y apoyo espiritual. Todo esto otra vez es el paraguas de los cuidados paliativos. Quiero decirles un poquito aquí para seguir en la materia qué es calidad de vida relacionada a la salud. Es el estado de salud y la calidad de vida como tal en torno a la enfermedad que involucra la sensación de los síntomas, el autocuidado personal, aspectos emocionales como ansiedad, depresión y tratamiento de toda en su relación social. Es decir, la calidad de vida es todo aquello que proporciona, que involucra estas cuestiones físicas, emocionales, mentales, en torno a un diagnóstico de enfermedad. La persona está enferma, pero entonces, ¿cómo podemos ofrecer el mejor estado de salud físico, emocional, social, familiar, espiritual? ¿De acuerdo? No olvidar también, por favor, y esto siempre lo pongo a la población pediátrica, es decir, todo esto hay que mirar en los niños que están muriendo, pero también su neurodesarrollo, porque en comparación con, estoy pensando en un adulto mayor, el niño que está muriendo, evidentemente su fisiología sigue buscando por naturaleza un desarrollo normal. Entonces, eso también hay que mirarlo cuando hablamos de calidad de vida relacionada a la salud. Y realmente este paraguas que yo les digo que es los cuidados paliativos es un paraguas súper chiquito. Y hoy por hoy la sociedad mexicana y mundial están cayendo tremendos aguaceros. ¿Qué significa en mi metáfora? Que como ven aquí en el triángulo que habla cuidados paliativos para todos, hasta arriba de la pirámide los especialistas que trabajamos en cuidados paliativos somos bien poquitos. Los profesionales de la salud que vienen siendo todos aquellos médicos generales, médicos internistas, todo aquel profesional de la salud que se involucra en los cuidados paliativos, pues como está gráficamente aquí en la diapositiva, es un poquito más considerable. Pero el resto de la población, el resto de las personas que están involucradas desde una trinchera como la tanatología, la psicoterapia, logoterapia, acompañamiento espiritual, religioso, es el resto de esta pirámide. Entonces, cuando hablamos de paliativos, yo creo que todos debemos de voltear al mismo lugar. Quiero platicar también un poquito, como en la diapositiva del título, dolor y sufrimiento. Y tengo esta diapositiva, me gusta mucho porque es la diana, ¿no? Es la primera y la segunda flecha. La primera flecha es el dolor. Todos invariablemente hemos sentido, hoy estamos sintiendo o sentiremos dolor. Esta sensación desagradable que está asociada a una lesión, a un daño real o potencial. Y es inevitable sufrir, padecer dolor. La segunda flecha es el sufrimiento. Y respecto a esta segunda flecha, si es opcional, podemos no sufrir, porque es un tipo especial de angustia, es una aflicción de la persona, del espíritu, de la mente y no del cuerpo como tal.
Entonces, el sufrimiento debe ser reconocido antes de tratar, porque si no sabemos qué vamos a tratar e inferimos que la persona no sufre o sufre, pues ¿qué vamos a tratar? El sufrimiento puede ser aliviado aunque no lo sea su origen. Si me causa sufrimiento que voy a morir, no vamos a evitar la muerte, pero sí podemos crear estrategias desde este paraguas de los paliativos y la tanatología para aliviar el sufrimiento, repito, no el origen. Hay mucho más sufrimiento en los pacientes, en nuestros pacientes, de lo que pensamos, de lo que miramos. Hoy les digo con pena de verdad que como personal de salud vamos mirando pacientes con dolor, queriendo aliviar enfermedades, queriendo aliviar dolor. Y está bien, eso está bien, para eso nos entrenamos como personal de salud. Pero el sufrimiento realmente hay que ponerle nombre y hay que saber que existe y generar estrategias para tratarlo. Estos pacientes, cuando están en esta etapa terminal de muerte, incluso llamamos que tienen el deseo anticipado de muerte. Quieren morir porque están en agonía, están en dolor, están asfixiándose porque el cáncer en el cuello no los deja respirar, están incluso con dolores tan fuertes que no pueden ni dormir del cáncer en el estómago, están con problemas de sangrado tan fuertes que no tienen fuerza para ni siquiera comer, están convulsionando porque las metástasis o la enfermedad cerebral ya no le permite estar despierto sin convulsionar. Es decir, son escenarios realmente críticos respecto a los síntomas físicos que está experimentando el paciente. Realmente morir es doloroso, es angustiante, es estresante. Y la verdad es que podría seguir aquí con una serie de calificativos respecto a las emociones negativas que genera la sensación inminente de muerte. Entonces, evidentemente, la persona que está sintiendo todas estas sintomatologías físicas quiere ya morir, quiere ya dejar de sufrir, ya dejar de tener dolor. No sé si voy hasta aquí como haciendo un poquito, externando a lo que nos enfrentamos cuando el paciente está muriendo. Y en esta diapositiva, en este organizador gráfico que les presentamos es un poquito de lo que va este paraguas, ¿no? De los cuidados paliativos. Y pues realmente no es un paraguas, es como todo un techo, debería ser todo un techo, una estructura que dé soporte, porque cuando hablamos de cuidados paliativos, tenemos que hablar de la evaluación del paciente, ¿no? Cómo está, como en cuestión física, emocional, espiritual, psicológica, él y su familia. Y entonces no podemos, como decía anteriormente, llegar a tratar algo que no estamos evaluando, que no estamos identificando. Su evaluación es algo fundamental, como de los primeros pasos para cuidados paliativos, y que no debemos quedarnos con solo eso y ya. O sea, hay que estar siempre reevaluando cómo se encuentra el enfermo y su entorno, su familia, en todo momento, porque los escenarios siempre son distintos. A lo mejor ayer tenía mucho dolor, pero hoy ya no tanto, hoy es más que, entonces siempre hay que estar evaluando. Siempre tenemos que considerar y tener presente como un eje rector los valores, ¿no? En cuanto a competencias, sabemos cómo ayudar, hacemos para ayudar, pero sobre todo cómo actuamos para ayudar. Desde dónde actuamos para ayudar, para servir en los cuidados paliativos. Siempre hacer un diagnóstico preciso, esta parte el pronóstico, pero entonces si tiene cáncer, pero entonces ahora tiene otra enfermedad. No, diagnósticos precisos. Siempre ofrecer y hablar con claridad los beneficios y riesgos de los efectos secundarios que se presentan cuando administramos cuidados paliativos, cuando hacemos una sedación paliativa. Y siempre, al ser una rama de la medicina, una especialidad como tal, estamos obligados siempre a dar tratamientos basados en evidencia. Esto es en la literatura mundial, en la literatura científica, ¿qué es lo que funciona? No es llegar a hacer experimentos solo porque siento compasión que está muriendo el otro. Sí, eso está presente, ese elemento está presente como terapeuta, como tanatólogo, pero ¿qué hay de evidencia que funciona ante lo que el paciente está sintiendo? Muy importante información pronóstica, no podemos llegar a decir que todo va a estar bien porque
la familia a lo mejor piensa que el estar bien es que no va a morir, ¿sí? Entonces, siempre ser muy claro con las palabras, con el lenguaje, con la información que se brinda al paciente y a la familia. Y todo el tiempo estar haciendo el análisis de incertidumbres, ¿no? Siempre el paciente moribundo siempre está generando qué va a pasar, qué va a pasar. Y repito otra vez, la familia también, su entorno, ¿no? ¿Se va a curar? ¿No se va a curar? ¿Cómo va a ser su muerte? ¿Qué? ¿No? Entonces, siempre estar en este análisis de incertidumbres. Y bueno, entonces ahora sí, un poquito de cómo se desarrolla, cómo se vive, cómo se ejecuta los cuidados paliativos en México. Como primer punto, pues saber que ya el Diario Oficial de la Federación en México, desde el 2009, genera, ¿no?, todo este programa de ley, tenemos una ley, y lo importante es salvaguardar la dignidad de los enfermos, que garantice esta calidad de vida que les mencioné anteriormente a través de los cuidados y atenciones médicas y generales. Establecer y garantizar los derechos del enfermo, de su situación terminal ante la muerte y su tratamiento. Dar a conocer los límites entre el tratamiento curativo y el paliativo, ¿no? Que esto parece obvio, pero un tratamiento que no cura, pero no se puede quitar, está ahí, y entonces llegar a dar el tratamiento paliativo. O las acciones paliativas, porque a veces cuando decimos tratamiento paliativo pensamos que va relacionado con la cura, ¿no? Y es acciones paliativas. Garantizar una muerte natural en condiciones dignas a los enfermos en situación terminal. No podemos garantizar que no va a morir. Lo que sí podemos garantizar es esto, una muerte natural en condiciones dignas a los enfermos en situación terminal. Determinar los medios ordinarios y extraordinarios para los tratamientos, ¿no? Que sí se puede, que haya evidencia. Y establecer los límites, que ahorita como me van a ir siguiendo en la plática, a veces son líneas muy delgadas que no se alcanzan a ver, entre la defensa de la vida y la situación terminal de agonía, con lo que hoy conocemos como obstinación terapéutica, encarnizamiento terapéutico de los profesionales de salud y la familia, que a toda costa quieren tenerlo vivo, 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 sin importar nada, pero vivo, ¿no? Entonces, eso es importante, establecer esos límites, mirar esos límites. Y como les decía, hoy tenemos la norma oficial mexicana número 11, que les decía, tiene ya muy establecidos estos criterios para atender a los enfermos en situación terminal a través de los cuidados paliativos. Obviamente busca establecer criterios y todas estas acciones desde lo mínimo, desde lo básico, para atender al paciente en situación terminal y proporcionarles, el objetivo, como les decía, es este bienestar, esta mayor calidad de vida y una vida digna hasta la muerte. O sea, vida digna hasta la muerte y una muerte digna, ¿no? Entonces, vuelvo al punto de la reflexión. Es posible tener esta varita mágica que nos dé esperanza de que cuando nuestros seres queridos estén muriendo o cuando yo esté muriendo, ofrecer esto de mayor calidad de vida hasta el último momento y más aún, una muerte digna. Y bueno, pues evidentemente esta norma, a través de promover conductas de autonomía al paciente, es decir, devolverle al paciente en todo momento su autonomía, su capacidad de decidir que sí y que no, ¿no? Siempre que esté consciente, o sea, por eso es importante como el diagnóstico y la evaluación del paciente. Y siempre que pueda, que sepa, que esté informado qué es lo que va a pasar y sobre todo también su familia, ¿no? Para darles esta autonomía, esta responsabilidad, que a veces el personal de salud lo toma y lo ejecuta de una forma a lo mejor demagógica y olvidamos que hay que regresar al paciente y a la familia esta autonomía. Y bueno, también evitar la aplicación de medidas que sean, como les decía, esto del encarnizamiento terapéutico, ¿no? Tenerlo vida hasta a toda costa, ¿no? Y bueno, entonces esto es un poquito el marco legal, no quiero profundizar porque quiero platicarles también entonces de qué va la analgesia paliativa. Y ahora sí, ya entrando un poquito en materia de la plática, en el clímax de la plática, imagínense entonces que tenemos a estos pacientes, a esta persona que está muriendo, que está en situación de dolor,
quiero platicarles un poquito de lo que son síntomas refractarios. No quiero usar lenguajes técnicos, pero les decía, la muerte no es nada fácil de llevar en cuestiones físicas. Hay dolor, hay molestias, hay sufrimientos, hay a lo mejor situaciones, como les decía, convulsiones, hemorragias, sangrados, dolores insoportables, no se come, ¿no? Incluso a lo mejor no se puede deglutir, tragar alimento, a lo mejor incluso es tan fuerte esta cuestión de la agonía que no se puede respirar, ¿no? Y hay situaciones de asfixia. Todos estos que le llamamos síntomas refractarios están en función de la enfermedad de base, ¿no? Es un cáncer, es un VIH-Sida, es a lo mejor un accidente y derivado de una cirugía donde se vio decrementada el estado de salud. Es decir, ¿qué condiciones médicas llevaron a la persona a estar en situación de muerte y qué síntomas están presentes en donde como médicos paliativistas nos vamos a enfocar en aliviar? Entonces, cuando hablo de analgesia paliativa, me voy a enfocar en lo que es el mayor porcentaje, el síntoma que está presente al menos en el 90% de los pacientes muriendo, que es el dolor. Y el dolor es ya lo dije la definición, esta sensación desagradable que está asociada a un daño, ¿no? A un daño tisular, a un daño real, potencial, y que viene de una lesión, ¿no? Entonces, evidentemente es desagradable, y en el desagradable me puedo ir en escala de, pues me duele, pero a lo mejor puedo seguir haciendo lo que estoy haciendo, a de no puedo ni respirar del dolor. Entonces, ahí es donde nos enfocamos en analgesia, ¿no? En controlar, aliviar, disminuir, manejar el dolor. Y manejar el dolor o la analgesia paliativa nos permite usar una serie de medicamentos para justo esto, controlar el dolor tan exagerante que hay en el paciente. Se argumenta que la analgesia y la sedación aceleran o incluso provocan la muerte. Y aquí puede ser un dilema que nos echemos un rato más en la sesión, porque muchos expertos en cuidados paliativos no estamos de acuerdo con esa caracterización. Hoy por hoy todavía puedo decirles que está este tabú que cuando ven actuar a un paliativista, piensan que es como el ángel de la muerte, ¿no? Ya llegó para que se muera. Y la verdad es que no. Hoy por hoy ejercer analgesia paliativa, sedación paliativa, no es traer a la muerte o hacer que el paciente muera. Repito, vamos con la intención, atendemos al paciente con la intención de aliviar el dolor, ¿no? Proporcionar analgesia a ese dolor tan exorbitante que hay. Entonces, no me pierdan de vista este concepto de cuestión de ética, cuestión de discusión. Porque un principio clásico de la ética católica es que le llaman la doctrina del doble efecto, que esto es como que buscamos justificar esta práctica, ¿no? De, bueno, vine a ofrecerle analgesia al paciente, pero se murió. Y entonces, ¿qué pasó? Explíquenme, ¿lo mató o se murió? ¿Qué pasó? Y la doctrina del doble efecto se utiliza para justificar, es esto, una acción. Es, por ejemplo, cuando matamos a alguien en defensa propia, ¿no? Bueno, me querían secuestrar, me querían matar, pero me defendí y sucedió que el que me quería agredir se murió. Y entonces, ¿qué pasa ahí? O sea, yo no lo quería matar, me quería defender, ¿sí? Entonces, incluso los abogados ven mucho esto de la doctrina del doble efecto, porque es esta situación que deseamos un buen efecto, pero se produce otro efecto, ¿no? Que es, yo quiero aliviar el sufrimiento, pero que esa es mi buena intención, lo que busco como buen efecto, pero hay un mal efecto, ¿no? Que es acelerar la muerte o la persona en ese momento muere, ¿sí? Entonces, esto también téngalo por aquí presente para entonces poder nuevamente ahondar un poquito en esto de la doctrina del doble efecto, ¿no? Que es lo que se le adjudica a Santo Tomás, lo que les decía, ¿no? Entonces, matar en defensa propia, pues entonces, ¿no? No quería matarlo, me quería defender. Y esto también evidentemente va en muchos foros de ética y bioética. Y justo para entender los aspectos bioéticos,
y el marco legal cuando hacemos cuidados paliativos, sedación o analgesia paliativa. Entonces, cuando hablamos de bioética en este ejercicio, siempre centrarnos en los principios de intención y proporcionalidad y doble efecto. Es decir, yo como médico paliativista tengo la intención de aliviar el sufrimiento, ¿no? ¿Qué proporcionalidad? Bueno, voy a quitar, si tiene 10 de dolor, voy a ejercer los fármacos y las estrategias para bajar ese 10. La proporción es bajar ese 10 de dolor. ¿Que puede hacerse presente el doble efecto? Sí. Entonces, estos 3 elementos aplican en esto que le llamamos bioética y que es mucho para discutir. Y también considerar, que llamamos en medicina, los principios de ejercer medicina, que es la autonomía, la beneficencia, la no maleficencia y la justicia, ¿no? Siempre como médicos, como personal de salud, nos regimos en estos 4 ejes rectores al ejercer nuestra práctica médica. Y hoy por hoy también ir a mirar un marco legal que hoy tenemos, que es el acceso a cuidados paliativos, ¿no? Todos, porque es un derecho humano. Hoy les puedo decir que es un derecho morir dignamente, no sufrir al momento de que estamos muriendo, no ver sufrir a nuestro familiar. Es un derecho humano no sufrir, ¿no? No tener dolor. Entonces, bueno, pero y en México, como les decía, pues bueno, ya está fundamentado en la Constitución Política, tenemos la Ley General de Salud que nos rige y también nuevamente la norma oficial mexicana. Que hoy, como ejecutora de cuidados paliativos, quiero decirles que evidentemente falta mucho todavía que desarrollar, que fincar, que esclarecer en esta norma, pero bueno, hoy tenemos una norma que tenemos que seguir trabajando y evolucionando. Y bueno, pongo aquí como una escalera de atención porque entonces los que hacemos cuidados paliativos y los involucrados en el manejo y acompañamiento del moribundo y de la familia, estamos obligados, ¿no?, a tener este eje rector ético y evidentemente ejercer una justificación de las acciones que vamos a hacer. Y entonces entendemos que es un paciente que se han agotado todas las alternativas razonables, menos riesgosas para su estado de salud actual. Hay una acción con al menos 2 posibles efectos. Entonces, es un escenario donde hay mucho dolor, mucho sufrimiento, mucha agonía, pero puede ser que el paciente muera, ¿no? Lo del doble efecto. El acto en sí es bueno, ¿no? O al menos es neutral. Yo voy a llegar a prestar servicios de salud propositivos, con buenas intenciones y que generan un evento bueno o neutral. Un efecto es malo mientras el otro es bueno. Y entonces tenemos escenarios en donde que existan los menos efectos malos, los más efectos buenos, siempre eligiendo los fármacos, las técnicas, la evaluación integral del paciente que está en agonía para relacionar y ver esa proporcionalidad del doble efecto, ¿no? De si es que en ese momento en el que yo le quite el dolor, va a descansar, va a relajarse, porque aquí quiero usar un poquito de palabras técnicas para explicarles que cuando el paciente está en situación de muerte, vaya, no muere no porque no sea su momento, lo estemos pensando. Cuando hay dolor y agonía, el cuerpo o lo que queda del cuerpo está generando adrenalina, hormonas de estrés, hormonas de alerta, hormonas de actividad. Y esas hormonas, esas sustancias bioquímicas de esta persona en estado de muerte, es lo que lo mantiene vivo. Es como una paradoja, es decir, ¿el dolor lo mantiene vivo? Sí, el dolor lo mantiene respirando, el dolor lo mantiene todavía con los ojos abiertos. Cuando llegamos a hacer analgesia paliativa y quitamos ese dolor, ¿me entienden lo que pasa? El mal efecto no es el medio por el cual se logre el buen efecto, ¿no? O sea, es decir, no voy a llegar a provocar, vamos a administrar las dosis para que deje de respirar. Es decir, administro las dosis para quitar el dolor. Y una vez que le quito el dolor,
la muerte llega. Y el llega, quiero platicarles un poquito más de cómo es que llega. El acto es proporcionado en estos dos sentidos. Los medios empleados, ¿no? Las acciones, los fármacos y principalmente los beneficios potenciales y proporcionales y que estén como en una balanza, ¿no? Imaginemos en este punto un escenario de balanza. Esto va a pasar bueno, pero lo malo a lo mejor se quita para que entonces si la familia o la gente que esté en ese escenario piensa que lo malo es la muerte, pues entonces la balanza se va para arriba. Y entonces aquí quiero, si me han seguido en esta charla, si pensamos que la muerte es lo malo, tendríamos que ir para atrás y entonces echar a manos de este paraguas que es los cuidados paliativos, la tanatología, para como familiares o como paciente en etapa terminal, entender que la muerte es el seguir caminando de la vida y que no es el enemigo, no es el mal. Quizá lo que está, comillas, mal, por seguir este lenguaje, es lo que está alrededor, es el sufrimiento, es todo aquello que tenemos como pendiente de morir, lo que nos preocupa, las relaciones familiares, las herencias, todo aquello que está como ingrediente cuando están los escenarios en torno a la muerte, es lo que duele, es lo que sufre. Y para esto, evidentemente, analgesia paliativa y sedación paliativa no va ahí. Por eso vuelvo al ejemplo, ¿no? Mi ejemplo del paraguas. Tiene que haber un grupo interdisciplinario para ofrecer, evidentemente, la compañía, el acompañamiento al paciente en estado de muerte y a la familia. Entonces, evidentemente, esto de la doctrina de doble efecto ha sido tan debatido, tan criticado e incluso tristemente en la historia de los cuidados paliativos y de ejercer toda esta práctica médica ha llevado a colegas médicos, a equipo de personal de salud, a incluso ser sometidos a juicios legales por ¿no? entrar al rubro de eutanasia o otros rubros que se persiguen de ley, al menos en nuestro país no es legal. Y entonces se llevan ¿no? a juicio y a situaciones médicas. Que hoy quiero decirles que, evidentemente, cuando una persona nos dedicamos a esto de paliativos, sí es como pisar un terreno legal estable para poder ejercer nuestra profesión como paliativistas, porque pues entonces se vuelve inseguro, se vuelve con potencial riesgo de que pierda mi cédula, ¿no? Entonces, sí son líneas delgadas, como lo mencioné anteriormente, en donde la intención es aliviar, la intención es ayudar, pero ¿qué hay en medio? Y todo esto hay que mirarlo cuando hablamos de paliativos y de analgesia. Voy adentrando en el tema y ahora quiero hablar un poquito también de la sedación paliativa, que es distinto a la analgesia. ¿Por qué? Porque cuando hablo de sedación paliativa, la Asociación Europea define a la sedación paliativa como el uso de medicamentos también que ayudan a disminuir el estado de conciencia, es decir, el estado de alerta de la persona en situación de muerte. Entonces, hay diversos tipos de administración, o le llamamos nivel de administración, en donde, punto 1, se diagnostica, se evalúa, se examina el estado del paciente terminal y con base en ello se hacen las estrategias para dar este nivel de administración, que puede ser en un solo momento. Imaginemos el caso de que ahora, aparte del paciente que tiene dolor, pero también tiene convulsiones o también tiene situación de asfixia, ¿no? Porque el tumor es tan grande que no lo deja ni tragar y no lo deja ni respirar. Entonces, evidentemente, está agitado, está angustiado porque no puede respirar. Y cuando llegamos a ofrecer la sedación paliativa, que es tranquilizar ese nivel de angustia, disminuir su estado de alerta, evidentemente es lo que se busca, ¿no? Tenemos ya toda una serie de guías clínicas y hoy decir que una guía clínica es tal cual un algoritmo donde evaluamos y estadificamos los síntomas que le llamamos refractarios. Esto es de no control. Un síntoma refractario es
como esto de no puedo respirar, no hay manera de que no pueda, de que, ¿cómo quito el que no pueda respirar? Entonces se vuelve difícil control y manejo, y nuestras guías clínicas nos permiten ejercer las acciones de forma algorítmica, siempre basándonos en evidencia científica. Y en esta diapositiva que parece larga y bromosa, quiero decirles, en este estudio de Arapmendi nos dice que se hace una encuesta donde se pregunta, ¿usted cree que es posible, le gustaría tener sedación paliativa o una terapéutica que le ofrezca una muerte digna? Y la verdad es que un gran porcentaje de los entrevistados dicen que sí quisieran tener una sedación paliativa, una analgesia paliativa para disminuir el entorno de angustia, el entorno de dolor al momento de la muerte, ¿no? Entonces, esto es un poquito la evidencia científica que hay demasiado, y a veces el saber demasiado, pues, cómo se aplica. Para que una sedación paliativa sea considerada ética y lícita, debe seguir estas condiciones. Primero, que se presente ante un síntoma refractario, ya les expliqué que es no control. El paciente debe padecer una enfermedad avanzada terminal, está el cáncer que no hay vuelta atrás o enfermedad que no hay vuelta atrás, con distintas posibilidades, ¿no? No hay posibilidades de tratamiento para el síntoma refractario, y la sedación no debe instaurarse para aliviar la pena de los familiares. De pronto también hay escenarios donde el que está tan cansado es el familiar, ¿no? Y el familiar quiere parar el sufrimiento de cuidar al enfermo y quiere ejercer sedación paliativa para terminar con esa agonía, ¿no? Sin juzgar nada, simplemente hablando de acciones y de emociones que están presentes en estos entornos de muerte. A veces se pide la sedación paliativa para la angustia de los familiares. Y no por eso debemos de instalar la sedación paliativa, ¿no? Entonces, por esto lo pongo aquí como criterio, y evidentemente ejercer la acción en proporción de lo que se encuentra, ¿no? De por qué voy a sedar a un paciente, en qué situación. Segundo punto, siempre llevar, y esto ya es como muy del personal de salud, la historia clínica, todo su expediente, consentimiento informado, la explicación, porque evidentemente no es un acto de pues voy a ir a acompañar o vamos a ir a hacer acompañamiento espiritual. No, esto es un acto médico y es un acto legal que tiene que estar fincado en un expediente y en una historia clínica bajo consentimientos informados y todo esto que les platiqué de la norma oficial. Y evidentemente no es el paliativista, no es el médico especialista en esto. Evidentemente es una evaluación interdisciplinar, ¿no? Es un equipo interdisciplinar donde evidentemente pues está el personal médico, el algólogo, el paliativista, que son los encargados de identificar estos síntomas refractarios y establecer la farmacéutica, las acciones que se van a afincar en el paciente. Está el personal de enfermería, que muchas veces son quienes administran los medicamentos, quienes cuidan a los pacientes, quienes los están monitorizando. El personal de psicología que ofrece el acompañamiento y toda esta liberación de carga emocional que se da en torno al paciente en estado de muerte. Y sobre todo también el personal de tanatología, como este especialista dedicado al acompañamiento para asumir la muerte propia y el de las personas cercanas. Dejé de... ¿Puede continuar? Que nosotros aquí arreglamos eso. Tenemos también el equipo interdisciplinar tiene que comunicarse, tiene que estar dialogando. Si cada uno de estos equipos, si el médico solito paliativista trabaja por su cuenta y asume que ya hizo su chamba, pierde la comunicación con la enfermera, con el psicólogo y con el tanatólogo, o sobre todo se pierde
de la retroalimentación que pudiera darle el tanatólogo. O a veces el tanatólogo no entiende qué está pasando con el paciente, ¿no? Ayer lo vio en un estado de sufrimiento y hoy lo ve tan tranquilo. ¿Qué pasó aquí? Entonces, la comunicación en este equipo interdisciplinar es fundamental para poder tener una atención calidad, una atención oportuna para el paciente. Cuando hablamos también de sedación paliativa, es porque hemos hecho todo, ¿no? Siempre pensar que el ajuste de dosis es importante según las condiciones del paciente. Hay pacientes que por su característica, por su situación de salud, los fármacos no los metabolizan de una forma adecuada. Ahora sí, quiero decirles aquí un poquito en esta gráfica, porque siempre tenemos la confusión de cómo, pero es que lo que hace es eutanasia. No, repito, eutanasia en cuanto a la intencionalidad es provocar la muerte para liberar el sufrimiento, y eutanasia hoy por hoy en algunos países es completamente legal, aprobado y no tiene tema de ejecutarse. La sedación paliativa es aliviar el sufrimiento refractario, es decir, voy a sedar al paciente, voy a disminuir su conciencia, lo voy a dormir porque le genera angustia no poder respirar, ¿no? Entonces la intención no es ocasionar la muerte, la intención es dormirlo para que aliviar su sufrimiento. ¿Cómo se hace en el proceso? Bueno, en la sedación paliativa se prescriben fármacos de forma proporcionada, es decir, por ejemplo, para mí que peso 50 kilos, me van a administrar el fármaco a 1 miligramo por kilo de peso, o sea, 50 miligramos, para manejar el dolor y para sedarme. Si yo quiero hacer eutanasia, el mismo fármaco lo voy a aplicar a dosis letales, o sea, dosis mucho mayores para garantizar la muerte rápida, ¿de acuerdo? Entonces, quise ser muy técnica ahorita con las palabras de conceptos médicos, pero para que me entiendan la dimensión de lo que significa aplicar 50 miligramos o aplicar 800 miligramos, ¿no? Del mismo fármaco. El resultado, cuando hablamos de sedación paliativa, alivio del sufrimiento. Si hablamos de eutanasia, la muerte, ¿de acuerdo? Entonces, creo que esta parte es lo protagonista de la charla, ¿no? Que entendamos estas diferencias importantes y que no le tengamos todo este tabú, todos estos miedos de pedir, solicitar, experienciar una sedación paliativa. Y bueno, esto un poquito hablando también de los síntomas refractarios, ¿no? Que siempre es difícil de quitarlos. Pongo aquí cuáles podrían ser delirium. Delirium es esta capacidad de alucinar y entonces un paciente que está alucinando puede incluso aventarse de un balcón, cometer suicidio, ¿no? Entonces, disnea, que es esta capacidad de no poder respirar, agitación, pero una agitación realmente importante, una asfixia, ¿no? El dolor, lo que les decía, un dolor incontrolable, vómito es un síntoma refractario donde el paciente no deja de vomitar y no hay manera de quitarle el vómito. Y ahí es cuando necesitamos sedar al paciente, dormir al paciente para que deje de vomitar, ¿sí? Entonces, cuando hablo de esto, ya sé que soy muy técnica, pero quiero que se me haga entender, ¿no? Convulsiones, es esta cuestión de mi mente está convulsionando, estoy teniendo movimientos y continúa, y un paciente puede tener convulsiones por largo tiempo. Entonces es importante llegar a sedar al paciente para que las convulsiones se quiten, ¿sí? Entonces todos estos y un poco más son los síntomas refractarios que manejamos haciendo paliativos y sedación paliativa. Y bueno, yo les decía con anterioridad, ¿no? Siempre fincar en el documento legal, que es el expediente, el consentimiento informado, que el paciente sepa de forma libre, voluntaria, qué es lo que va a pasar. Si tiene conciencia el paciente, si está despierto, alerta, aunque esté con mucho dolor, informarle de forma clara, precisa, qué es lo que va a pasar a él y a sus familiares, ¿no? Porque entonces la autonomía es el derecho que los enfermos tienen y que el personal de salud debemos respetar. Todo paciente tiene derecho a conocer su información, que tiene, cómo va a pasar, que lo entienda, porque a veces, tiene vómito y convulsiones y ¿qué me quiere decir? ¿Qué va a pasar? Entonces hay que explicárselo de forma clara,
¿no? Que entienda incluso a veces hasta le decimos, ahora repítame usted que entendió de lo que va a pasar, ¿no? Y también, ojo, también tiene derecho a no ser informado. Si el paciente, yo no quiero saber cómo voy a morir, yo no quiero saber qué va a pasar, solamente apóyeme brindando analgesia, sedación paliativa para que no sufra. Pero no me venga a decir que si la convulsión, y tiene derecho, ¿no? Entonces, siempre la información, evitar el paternalismo del personal de salud, pensando que lo que nosotros decidimos como eruditos de la ciencia no es siempre lo mejor. Y bueno, entonces el consentimiento siempre tiene que tener estos tres conceptos, que es voluntariedad, o sea, el paciente elige libremente someterse o no a lo que se le va a hacer, información que él entienda y comprender, porque a lo mejor yo ya hice el efecto de informarle, va a tener náusea, vómitos, y ¿qué significa eso? ¿No? Ya me lo comprendió, entonces son tres cosas importantes que tiene que entender el paciente y su familiar. Ahora, ¿cómo? ¿Cómo? Esto ya me lo va a pasar un poquito rápido, pero sí lo quiero poner porque es conocimiento general, no porque esté invitando a que vayamos y compremos estos medicamentos que no los van a tener, pero ¿qué usamos? Estos son unos de los fármacos, ¿no? Benzodiazepinas, neurolépticos, barbitúricos, anestésicos, y que evidentemente estos fármacos pues, son drogas que hoy por hoy se usan y que se comercializan, porque también ese es otro tema que tenemos hoy por hoy a los que nos dedicamos en esto, que tener fármacos como fentanil, que de pronto ya se encuentra. Entonces ahora hablan a los chavos como de, ay, la marihuana, pero y el fentanil. Y entonces nos vamos a encontrar con otro tema importante, el tema de adicciones. Sin irme para allá, lo que quiero decir es que estos fármacos evidentemente son fármacos, como lo dice aquí, anestésicos, y que en dosis importantes provocan la muerte o provocan farmacodependencia, ¿no? Entonces, sí es un tema importante y otra vez exhorto a la capacitación completa para ejercer este tipo de acciones. Siempre el paciente tiene que estar monitorizado, ¿no? Aunque esté en casa, tiene que estar monitorizado, tiene que estar atendido como si estuviera en un hospital, ¿no? O sea, no porque tenga ahí el monitor y la venoclisis, ¿no? Es decir, tener todo lo que dignamente necesita un paciente para poderle aplicar toda esta pirámide de medicamentos que buscan aliviar el sufrimiento, ¿no? Y que evidentemente son ejecutados en la proporción de cómo se encuentra el paciente para conseguir esto, ¿no? De un paciente ansioso, agitado, a un paciente que está tranquilo, que se controló el dolor, que no curamos el cáncer, aliviamos el sufrimiento, o que podemos tener estos niveles que le llamamos de sedación, escala Ramsey, donde puede estar dormido y a lo mejor está escuchando que estamos hablando, pero está dormido, ¿no? Con diferentes niveles de somnolencia. Y que evidentemente todo esto siempre, ¿no? Como con esta parte trascendental, ¿no? Si es bueno, no es bueno, a qué costo vamos a ir a sedar a un paciente. Costo me refiero como esta cuestión ética, ¿no? Ahora, aquí un punto muy importante. ¿Y cómo acceder a una sedación paliativa? La verdad es que es difícil. Como fui gráfica al inicio de la plática con la pirámide, hay muy pocos médicos paliativistas, y no porque seamos pocos. Creo que hacen falta foros como estos, donde conozcamos sobre estas posibilidades en escenarios de la muerte y podamos, como paciente, como familiar, preguntarle a mi médico y la sedación paliativa y la analgesia paliativa, ¿no? Ir a pedirlo. ¿Cómo podemos pedir algo que no conocemos? Entonces, este es el artículo que les decía de Tacla, ¿no? Donde les preguntan a un número importante de personas normales, ciudadanos de a pie, si les gustaría tener una analgesia, una sedación al final de la muerte, y evidentemente el 84% dice, sí, por favor, me gustaría hoy, que hoy me siento sana, pensar que cuando venga el momento de la muerte mía o de mi ser querido, exista esto. Entonces, otra vez esto de los medicamentos, aquí les decía la morfina, el fentanilo, opiáceos, ¿no? Que finalmente son fármacos que hoy por hoy están en la ventana de la farmacodependencia. Me fui muy rápido tal vez en esta parte.
y quiero como que regresar a esto que me encanta siempre terminar este enunciado con la plática. Cuando viene un chiquito al mundo, siempre nos emociona. Compramos el baby shower, todo esto que genera ilusión, que genera celebración y que genera incluso dedicación, tiempo, inversión y todo para ofrecer y recibir al chiquito la vida que llega. Con esa misma atención que se presenta al ser que está entrando en la vida, debe darse a los que la están abandonando, a los que hoy están muriendo, las personas de edad avanzada, las personas con cáncer, las personas que debido a un accidente o a una situación de salud están muriendo. El nacimiento no es más importante que la muerte. Y no es que haya un grado de importancia, es que estamos obligados a mirar los entornos de muerte y prepararnos para ello profesionalmente y también en escenarios de políticas públicas, marcos legales, presupuesto gubernamental, todo lo que se necesite para una muerte digna. Se sabe mucho, me encanta hablar del tema, hay millones de expertos que sabemos mucho, pero lo que se sabe en medicina paliativa no necesariamente se está haciendo por diversas causas, por recursos, por prioritarias, por prioridades de sector salud, gobierno, etcétera. Hay que acortar la brecha entre el saber y el hacer, porque esto nos importa a todos. Todos vamos a morir. Y evidentemente hay que acortar esa brecha entre saber y hacer. Se necesitan estrategias importantes para alcanzar esa cobertura de mayor beneficio para la humanidad. Y por último, otra vez, hay esperanza en entorno de muerte y me da muchísima satisfacción y orgullo decir que sí hay esperanza de morir dignamente, de morir sin dolor, de morir tranquilo, tranquila, sintiéndose amado, sintiéndose amada y que mi familia también se sienta en ese escenario de tranquilidad. Muchas gracias y pues un gusto estar aquí. Le dejo al último el micrófono y la voz nuevamente al licenciado Iván. Muchísimas gracias y un honor estar aquí con ustedes. Bonita tarde.